siempre se extiende un poquito más. No sé si están de acuerdo. Sí, profe. Ok. Entonces, Hasta las 19:40 entonces sería, ¿verdad? si empezamos más tarde sería un poquito más, ¿verdad? Pero por ahí esa hora aproximadamente vamos a tratar de hacerlo bien ágil la materia y sería más o menos hasta esa hora. La idea es hacerlo simple, rápido y fácil, ¿verdad? No, no complicar. No sé si ya ven la pantalla ahí todos. Mm, sí se ve, profe. Ok. Eh, no sé si con el Victoriano ya tuvieron clase. Sí, profe. Ok, ok, ok. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, como vimos la vez pasada, nosotros vamos a estudiar primeramente lo que es la óptica. ¿Y qué es la óptica para ustedes? O sea, es la parte de la rama de la física que estudia todo lo que es respecto a la luz, ¿verdad? Todo lo que ocurre con ello, ¿verdad? Todos los fenómenos, cómo se propaga, eh, qué condiciones tiene algunas propiedades, tienen ciertas particularidades que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Eh, y se divide en dos áreas muy importantes que son la óptica geométrica y la óptica física. Todo lo que es la parte geométrica lo vamos a ver en esta área, en esta materia, en la parte teórica y ejercicios. Vamos a hacer pequeñas demostraciones, ciertos parámetros para tener en cuenta, ¿verdad? Y la óptica física más bien va a ser lo que es la parte de laboratorio, ¿verdad? Son más fácil de demostrar y hacerlo en laboratorio que en una pizarra, ¿verdad? Entonces, eso aparte prácticamente lo desarrolla el licenciado Laman. Entonces, la óptica geométrica es todo lo que compete la parte de luces que estudia los diferentes fenómenos que ocurren con ellos, ¿verdad? Pero desde el punto geométrico simplemente. No estudia nada fuera de eso. A él no le importa, digamos, qué fenómenos ocurren con él, ¿verdad? Con la parte de óptica física, que era, por ejemplo, la parte de polarización, toda esa parte, a la parte geométrica no le interesa. Si el rayo se desplaza de un punto a otro, cómo se propaga es el fenómeno que estudia la parte geométrica. No le importa lo que ocurre alrededor de él. Por eso dice sin tener en cuenta la naturaleza de la luz. No importa cómo está el ambiente alrededor de él. Él solamente estudia ese rayo luminoso que nosotros lo vamos a definir como un haz infinitamente delgado y rectilíneo. Esa es la forma de definir un rayo luminoso. Es un haz de luz pequeño, por eso dice infinitamente delgado y que se propaga en forma recta. Y para eso ocurren ciertas leyes que lo vamos a ir estudiando. Son 5 leyes que pueden pasar, o fenómenos que ocurren con la luz, ¿verdad? Que es la propagación rectilínea de la luz, la independencia de los rayos luminosos y la reflexión de la luz y la refracción de la luz y la reversibilidad de la luz. Y lo vamos a ir viendo hoy brevemente, por lo menos terminar este capítulo con estos esas 5 leyes que estamos viendo, ¿verdad? Vamos a ver más o menos en pocas palabras qué es cada uno de esos para tener en cuenta, ¿verdad? Eh, el punto 3 y 4 lo vamos a ver luego como un apartado en la materia, ¿verdad? Lo que es la reflexión y la refracción de la luz lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar, vamos a hacer ciertas deducciones. Van a haber fórmulas muy conocidas para ustedes que vamos a ver de dónde salen, ¿verdad? Y cómo surgió, ¿verdad? Entonces, el punto 1 dice la propagación de la propagación
eh, de la luz, ¿verdad? ¿Por qué dice que es en forma rectilínea? Porque el rayo de luz se propaga en un medio homogéneo e isótropo que lo hace en forma de línea recta. O sea, no tiene desviación, ninguna ondulación. Ese es el primer punto para poder estudiar los fenómenos que ocurren con los rayos luminosos. Tenemos que decir que eso se propaga en forma recta. No se produce una ondulación, no se produce ningún quiebre, salvo que intercepte una superficie. Entonces podemos decir que la luz se propaga en un mismo medio homogéneo isótropo y lo hace en línea recta. ¿Qué significa homogéneo isótropo? Si alguien me puede definir qué es homogéneo, qué es isótropo. Con su palabra, ¿alguien me puede definir? Homogéneo sería que está igual en todos lados, y isótropo no sé. Bueno, ¿qué dice cuando hablamos de homogéneo isótropo? Es que, como dijo el compañero, se mantiene igual, es decir, no cambia sus propiedades. Eso es prácticamente en un medio ideal, porque sabemos que eso no ocurre. Eh, el, el aire, el mismo aire que nosotros tenemos sobre el escritorio donde están ustedes ahora, no es el mismo el que está en la superficie del techo, ¿verdad? Cambia, entonces no podemos decir que es homogéneo isótropo, pero para poder definir por la propagación de rectilínea de la luz, lo podemos definir como que se encuentra en un medio homogéneo isótropo, ¿verdad? Eso lo podemos definir como la primera ley. La independencia de los rayos luminosos, en pocas palabras, es que cada haz, como vimos que un rayo luminoso es se puede definir como un conjunto de haz de luces. Entonces, cada haz se puede propagar como es rectilíneo. Cada haz se puede propagar a una dirección que uno quiera, pero al encontrar un objeto enfrente o en el camino, en la trayectoria, los rayos que interceptan ese objeto pueden quedar ahí, desviarse o sufrir algún otro fenómeno. Pero los rayos que no interceptan ese objeto siguen su trayectoria en forma independiente y como si nunca, o sea, nunca interceptan nada, es decir, proyectan y continúan su dirección. Por ejemplo, acá lo vemos, este dibujito, como ven, tenemos, le vamos a simbolizar como un punto, un foco luminoso, que es el punto S, y de ahí surgen infinitas cantidades de rayos haces luminosos, ¿verdad? Todos los puntos los vamos a definir como S a la fuente luminosa, que es donde salen los rayos luminosos, que puede ser cualquier cosa, cualquier objeto que emita luz, ¿verdad? Por ejemplo, una lámpara, el sol, una lámpara fluorescente, la pantalla de su monitor, son todos que emiten luz, por ende emiten infinitas cantidades de rayos luminosos. Entonces, ¿qué le quiere decir que mantiene la independencia? Que cada haz, por ejemplo, el haz 1 se va, no intercepta el objeto, pasa de largo. Él sigue su camino como si no existiese nada en su frente. El haz 2 se proyecta y encuentra este objeto opaco y es absorbido completamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él no sigue su trayectoria, queda, digamos, hablando mal y pronto, queda atrapado por ese objeto, igual que el rayo 3, el rayo 4. Ahora, el rayo 5 y el rayo 6 siguen su trayectoria normalmente. ¿Por qué? Porque no es interceptado. Por eso dice eh, que no todos los rayos son independientes. No, no hay ninguna dependencia de un rayo con otra. Eh, entonces, no va a ocasionar ningún inconveniente. Por eso se generan, por este fenómeno también se generan las sombras. Porque los rayos que son atrapados por el objeto generan esa sombra o una disminución de la luz.
en ese trayecto que son interceptados los rayos. Entonces, este es importante, un concepto importante, porque por medio de este fenómeno también se dan la refracción y la reflexión, que es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Reflexión de la luz es cuando un haz luminoso se propaga en un medio homogéneo isótropo, como vimos recién, tal como el aire incide sobre una superficie de separación con otro medio, puede ser el agua, entonces esto cambia bruscamente de dirección, volviendo al mismo medio del cual provino, ¿verdad? Entonces, mirando gráficamente rápidamente este dibujito que tenemos acá, este es una fuente luminosa, S, tenemos un medio A y un medio B y una superficie de separación, ¿verdad? Una superficie de separación denominado ML en este caso, ¿verdad? Entonces, un rayo, acá dibujamos solamente un haz que se va a conocer como un rayo de incidencia a una superficie, ¿verdad? Entonces, este haz que viene en esta dirección llega a una superficie que podemos considerar suficientemente pulida de tal forma que pueda reflejarse, pero es en realidad conceptualmente cambia de dirección. ¿Cómo cambia de dirección? Porque incide en un punto denominado punto de incidencia y esto cambia de dirección bruscamente volviendo al mismo medio de cual provino, es decir, vuelve al medio NA. Él no pasa al medio NB. A eso se refiere. Y tiene una particularidad que hay dos leyes que, que están involucradas en este fenómeno. ¿Cuáles son? Que el ángulo que forma el rayo de incidencia con respecto a la normal y que se define con la normal es la línea perpendicular al punto de incidencia en una superficie de separación con otro medio. Entonces, esta superficie acá, ML, vemos que es lisa, pero esto puede tener una superficie curva. Entonces, puede cumplirse ese fenómeno. Igual, la normal siempre va a ser perpendicular al punto de incidencia con la superficie. ¿Y qué nos dice la primera ley? Que el ángulo que forma el rayo de incidencia con respecto a la normal, que en este caso es θ i, porque es de incidencia, es igual al ángulo formado por el rayo reflejado con la normal. Este ángulo θ sub r es igual a θ sub i. Ese es lo que es una de las leyes. Y después, la segunda ley importante también que tiene la reflexión es que el rayo luminoso de incidencia con el rayo reflejado, la normal, están en el mismo medio. Entonces ahí tenemos dos leyes importantes que eso vamos a ir a profundizar la siguiente clase, ¿verdad? Y después tenemos lo que es la refracción de la luz, es cuando es lo contrario prácticamente a lo que se vio recién, es cuando un rayo de incidencia se propaga en un medio homogéneo isótropo, incide en una superficie de separación con otro medio, que puede ser agua, aceite o otro tipo de gas, pero en vez de volver al mismo, al cambiar de dirección, no vuelve al mismo medio, sino que pasa, atraviesa, como se dice vulgarmente, pasa a otro medio y esto cambia de dirección y de ángulo. Acá lo que vemos es que el ángulo de incidencia no es igual al ángulo de refracción. Y hay una condicionante que depende de qué densidad es, cómo es la densidad entre uno y otro. Por ejemplo, eso lo vamos a ver cuando vemos refracción, vamos a estudiar es lo que se conoce como el ángulo límite. El ángulo límite. Y vamos a poder ver que este ángulo con respecto al ángulo refractado depende, puede ser mayor o menor
según, según el índice de cada medio. Eso es importante también, ¿verdad? Y otro punto de la reversibilidad de los rayos, el punto 5, quiere decir que si un rayo se propaga en un medio homogéneo isótropo y este intercepta varias superficies que pueden reflejarse como ser un espejo, este va a seguir, si un rayo va de derecha a izquierda, rebotando o incidiendo en diferentes superficies, este puede hacerlo en sentido contrario siguiendo el mismo trayecto. Y eso se va a ver en este grafiquito que vamos a ver acá. Por ejemplo, estos son diferentes superficies. En este caso son espejo 1, tenemos el espejo 2, el espejo 3, y este rayo luminoso parte desde acá. Tenemos el rayo 1, incide sobre el espejo 1, se refleja con el rayo 2, incide al espejo 2, esto se refleja, incide en el espejo 3 y se refleja como un rayo 4. Este es si mi fuente luminosa se encuentra acá, donde inicia el rayo de incidencia 1. Pero ¿qué pasa si yo cambio esta fuente luminosa y lo llevo acá, en la parte final del rayo reflejado 4? Si pongo aquí, yo pongo aquí mi fuente luminosa, el rayo va a seguir el mismo camino. ¿Por qué se logra eso? Porque los rayos de incidencia y de reflexión son iguales. Entonces, si yo pongo siempre en la misma dirección, el rayo va a seguir el mismo camino. Por eso se tiene esa particularidad que la reversibilidad de los rayos, si yo pongo de izquierda a derecha, si yo hago coincidir una fuente luminosa en el otro mayor, él va a seguir el mismo trayecto que el rayo inicial. No sé si se entendió esta parte. Solamente si el rayo es perpendicular a la superficie del contacto, lo que cambiaría su color. Si es perpendicular, Sí, sí, es perpendicular a la superficie. o sea, si vos cuando decís que es perpendicular a la superficie, decís que es coincidente con la normal. Sí, Y ahí va a depender, si vos te das cuenta, también se cumple la reversibilidad de los rayos ahí. Pero es más difícil de observar porque ese haz va a seguir. Como los ángulos de incidencia y refracción son iguales, el ángulo va a ser en ese caso 0. Y el ángulo de incidencia va a estar coincidente con mi ángulo de reflexión. No sé si se entiende. sí, profesor. Ahora, si yo tengo, ese es considerando un espejo perfectamente pulido, se logra eso. Ahora, no siempre tenemos una superficie que va a reflejar completamente, ni tampoco tenemos una superficie que va a refractar 100%. La refracción es más complicado porque si nosotros tenemos refracción, también podemos tener reflexión. Y eso es lo que nosotros vamos a ver también en un punto de la materia, el ángulo límite, como le comenté recién, es que dependiendo la densidad de los medios, yo voy a tener un rayo luminoso que va a ir abriéndose más respecto a mi normal, o sea, el ángulo de incidencia va a ir aumentando sucesivamente en diferentes puntos. 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados, 30 grados, 35, 40, 60, así sucesivamente. Y el ángulo de refracción va a ir aumentando, va a ser mayor que mi ángulo de incidencia. Y va a llegar un momento que mi ángulo de incidencia va a tener una cierta abertura con respecto a la normal y que mi rayo refractado va a ser coincidente con la superficie de separación entre los dos medios. Y si yo aumento mi ángulo de incidencia,
ya no lo va a producir más la refracción y se va a producir lo que es la reflexión total. Y eso lo vamos a ir demostrando. Más o menos, lo que yo le estoy hablando ahora es más o menos todo lo que nosotros vamos a ir viendo en la materia en transcurso del semestre también, ¿verdad? Este es para saber cómo se comportan los rayos y cómo se van a ir viendo los diferentes puntos en la materia. Y lo que van a ver con el licenciado Laman es todo los fenómenos que ocurren con la luz, pero teniendo en cuenta la naturaleza del mismo, ¿verdad? Que cuáles son la velocidad de la luz, la fotometría, la dispersión de la luz, la interferencia, difracción, polarización de la luz. Eso lo van a ver todo en el laboratorio con el licenciado Laman. Y ahí se va a poder ver mejor, ¿verdad? Todo lo que es fotometría, él tiene varios instrumentos ahí en el laboratorio, lo que van a ir viendo. Y acá quiero llegar a este puntito, ¿verdad? Definir algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué son las sensaciones luminosas? Es la que tenemos cuando la luz llega a nuestros ojos, específicamente a la retina, mediante la intervención del nervio óptico y produce la sensación llamada visión. Esa es la sensación luminosa. Y acá es lo que recién estuve diciendo, ¿verdad? Que las fuentes de luz o focos luminosos son las que emiten luz propia. No son muchas las que hay en la naturaleza, pero hay, ¿verdad? Uno de los principales es el sol, otros son las lámparas, todo tipo de lámparas o monitores, ¿verdad? Y después tenemos los cuerpos iluminados, que son aquellas que no poseen luz propia, pero que por medio de una fuente luminosa pueden eh, emitir luz, ¿verdad? Por ejemplo, ellas son todos los objetos que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, puede ser uno de los puntos más importantes la luna, aunque ya escuché varias veces que me dijeron que tiene luz propia. La luna no tiene luz propia. Eso no sería porque el sol hace que la luz rebote por su superficie. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la luna, que vemos que parece que está iluminado, es en realidad cuando el sol le proyecta sus rayos a él, ¿verdad? Como está en una distancia muy lejana a la Tierra, es lo que nosotros vemos una parte, una parte de la luna está iluminada. Y es justamente ahí se da la independencia de los rayos, ¿verdad? Todos los rayos que pasan eh, en el universo, ¿verdad? Y que son interceptados por la luna, detrás de ellos genera una oscuridad y son porque los rayos de incidencia son interceptados por ese objeto que en este caso es la luna. Y gracias a eso nosotros podemos ver la luna y en diferentes estaciones o diferentes posiciones de la luna nosotros vemos en forma diferente. Es porque es la posición de la Tierra con respecto a la luna y por la forma de rotación del mismo. Por eso nosotros tenemos las diferentes estaciones que son cuando la luna es menguante, llena, es la luna nueva. Entonces nosotros vemos de esa forma, ¿verdad? De la misma forma también como la luna es considerada como un satélite, también los demás planetas suceden lo mismo. Nosotros cuando vemos con un telescopio los otros planetas y todo y esas cosas, o en el universo, nosotros vemos que el Sol también genera una iluminación hacia esos cuerpos. Y también son todos los objetos que se encuentran en nuestro día a día, ¿verdad? Puede ser su computadora, su silla, su mesa, las puertas, las ventanas. Entonces todo eso son interceptados por una fuente luminosa que puede ser una lámpara misma, ¿verdad? En caso de la noche son por medio de las lámparas, ¿verdad? Y ahí tenemos los diferentes tipos de cuerpos que es importante también conocer, que son los opacos y los transparentes, ¿verdad? Los opacos son aquellos cuerpos que interceptan la luz y no deja pasar por ninguna manera esos rayos, ¿verdad? Uno de esos casos es la luna, ¿verdad? Todos los rayos que son iluminados detrás de él no se pueden ver, ¿verdad? Pero eso no ocurre en un caso de un cuerpo transparente. Y ahí
se define por dos tipos de cuerpos transparentes. Son los que son diáfanos y también tenemos lo que son translúcidos. Es importante también definir eso porque los cuerpos diáfanos son, en caso ideal, por ejemplo, los vidrios lisos de las ventanas que nos permiten observar perfectamente el cuerpo que está detrás. Es decir, es una superficie lisa y podemos ver, también puede ser un vaso, una ventana, una puerta de blindex, todo eso, ¿verdad? Y después tenemos lo que son los translúcidos, son los que tienen pequeñas imperfecciones eh, en su superficie y la cual no permite visualizar el cuerpo que está detrás en perfectas condiciones, ¿verdad? Y ahí también están, por ejemplo, puede ser un papel plástico, por ejemplo, u- el vidrio que se usa en los sanitarios, se usa los translúcidos, ¿verdad? Para podés ver, visualizar que hay alguien detrás de ese vidrio, pero no podés definir el contorno de esa figura, ni tampoco podés identificar a esa persona que está detrás. Por eso se le conocemos translúcido. Y también son lo que son los tipo ¿cómo serían las puertas o las ventanas arenadas que le conocen, ¿verdad? Que tiene una superficie eh, con ciertas imperfecciones que nos permiten no identificar el contorno de esa figura, ¿verdad? Y después tenemos lo que son el índice de refracción. Es importante definir como la relación de la luz en el vacío y la rapidez del medio, ¿verdad? La constante de C es la velocidad de la luz en un medio vacío y la V corta es la velocidad de la luz en cualquier medio, puede ser aire, en un líquido, en un gas. Entonces, el índice de refracción es importante porque para la parte de refracción interviene muchísimo ese índice de refracción, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes sepan eso, ¿verdad? Esto es prácticamente un pantallazo por las clases que ya vamos a tener la siguiente semana, que es lo que nosotros vamos a estudiar, son las hipótesis, la naturaleza de la luz, que en transcurso de los años fueron diferentes hipótesis que surgieron, ¿verdad? Que primero decían que era sólido, que después era un rayo, no, que era así, entonces vamos a ir viendo eso. Y bueno, mediante lo que vimos hoy nos va a ayudar a entender un poquito mejor. No sé si hay alguna duda con respecto a esta parte. Yo este material le voy a pasar o en el grupo del WhatsApp o lo puedo poner en el Classroom para que ustedes lo tengan ya, ¿verdad? No sé si con respecto a esta parte, lo que vimos hoy, hay alguna duda o no. Profe, los cuerpos bioluminiscentes también se consideran como fuentes de luz. ¿Cómo? Los cuerpos bioluminiscentes, que son de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ese bicho que produce su propia luz, la luciérnaga. La lucierna. Y Ujú. él tiene tipo una particularidad que tiene tipo una luz propia. Entonces, si decimos que tiene luz propia, podemos considerar que tiene una fuente luminosa y no es iluminado. Él tiene una reacción, digamos, en su organismo que produce esa iluminación, digamos. Entonces puede ser considerado como una fuente luminosa, no un cuerpo iluminado. Ese, profe. No sé si hay alguna otra duda. Profesor, Sí, eh, la bibliografía para estos temas, ¿cuál sería? no hay una, como le dije la vez pasada, no tengo yo un libro
yo saco un material de un compendio que tengo. eh, pero si ustedes buscan en internet, buscan en un libro de la biblioteca, van a encontrar todos estos materiales. Yo soy particular de que no te digo usa este libro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma de captar y cada libro es diferente la forma que explica. Entonces cada uno debe buscar el libro de física que le sea más fácil de entender. Por eso, ahora, pero hay sí, Sarcemaski, el Wechel, todos esos libros están ahí disponibles en la biblioteca que pueden usar sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, este material, no sé si ya dijo, no escuché, pero va a alzar al Classroom, ¿verdad? Sí, y le puedo pasar también en el grupo de WhatsApp. Depende cómo quieran, ¿verdad? Yo ahora mismo lo puedo hacer ya en el Classroom para que usted lo tenga. Dale, profe, muchas gracias. Es más, voy a dejar de presentar y ya lo voy a alzar para que lo tenga. Entonces, si hay alguna duda, si tiene alguna otra duda, me van consultando mientras voy eh, agregando. Ahí en el mismo enlace que le puse hoy, eh, de, de donde le envié el enlace para la clase de hoy, ya le voy a estar pasando este material. Perfecto, Ahí, profe. ahí Entonces, ya, ahí ya sé, ¿verdad? Ahí ya sé. Entonces, la próxima clase vamos a ver un rato lo que es las diferentes hipótesis que fueron transcurriendo eh, en el transcurso de los años, ¿verdad? Entonces, si no hay otra duda, muchachos, por hoy dejamos la clase por acá. Entonces, vemos ya la siguiente clase que va a ser presencial.